Continuamos en Nueva California, y como sabe es un jueves de salud y de belleza y se encuentra esta mañana con nosotros la doctora Lisa María Pompa. Muy buenos días. Del Buenos LIMAR, días. Centro de Excelencia en Obesidad. Muchas Y gracias. ya estábamos empezando a platicar porque, como le decíamos desde el inicio del programa, la doctora va a tener un especial interesante Sí, para una cirugía en específico, correcto. que es la manga gástrica. Sí, es la manga gástrica, de hecho es una cirugía muy popular, es de las que más frecuentemente hacemos. Ok. Es una cirugía novedosa que tiene resultados de pérdida de peso de más del 85%. Vamos a detallar un poquito lo que son los detalles técnicos de la cirugía, para que todo el auditorio entienda de qué se trata, Así ¿no? es, porque yo he escuchado de muchas y de repente es bueno saber cuál es cuál, porque eso implica también quién puede ser candidato o no, ¿verdad, doctora? Así es. De hecho, pues nosotros en LIMARPA hacemos 6 tipos diferentes de cirugías. Ujú. Esta es una de ellas, es una cirugía que podemos decir que es muy benéfica para casi todos los pacientes, o Ok. sea, encaja para casi todos los pacientes. Por eso es de las que más se hacen, quizá también. Correcto, ajá, Ok. sí. Y vamos a ver el detalle de cómo se realiza, ¿no? Bueno, para empezar, ¿Quiénes son ponemos candidatos, no? ponemos unos detalles de quién es candidato a esta cirugía. Todo aquel paciente con un índice de masa corporal superior a 40 es candidato. ¿Cómo pueden sacar este índice? Se pueden ir a la página de limar.com, que está apareciendo en nuestras pantallas, y pueden irse a una sección que se llama índice de masa corporal. Ahí van a poner los datos como el peso, su altura y su edad, y nos va a dar cuánto índice tienen para saber si son candidatos. También pacientes que tienen entre 35 y 39 de índice y que además tienen problemas médicos como presión arterial alta, diabetes, puede ser enfermedades de la tiroides, infartos, antecedentes de enfermedades crónicas, ¿no? Aquí estamos viendo un video de cómo realizamos la cirugía. Ese que está arriba del instrumento es el estómago. Vemos que separamos el estómago de un elemento que se llama epiplón mayor, que está constituido por un poco de grasa, y vamos a engrapar el estómago en forma de manga o de tubo. Más o menos dejamos el 20% de la capacidad del estómago y el 80% viste ahí que se retira, ¿no? Esto va a tener dos efectos en el paciente. Como pueden ver, el reservorio, o sea, el contenido va a ser menor, lo que le cabe al estómago, ¿no? Va a ser mucho menor. Ahí vamos a ver esa repetición, cómo se separa el estómago de ese elemento amarillito que se llama epiplón mayor. Principalmente tiene características inmunológicas, se separa. Y posteriormente vamos a ver cómo con unas engrapadoras especiales nosotros pasamos un tubo por dentro del estómago, que eso nos va a servir para darle ese tamaño específico del 20%. La forma. La forma, por decir, es una férula, para hacerlo exactamente de esa medida, porque ya está establecida la medida en la cual el paciente va a perder el peso suficiente. El 80% del estómago que se retira tiene una característica muy particular. Tiene los receptores de una hormona que es la encargada de darnos apetito. Esa hormona se llama grelina. Esa hormona, cuando nosotros realizamos la cirugía, va a disminuir considerablemente el apetito, o sea, y el paciente no va a tener esos antojos o cravings que le llamamos en inglés, en forma constante. O sea que se están haciendo dos cosas, se está haciendo más chico el estómago. Así es. Y aparte se está reduciendo esa... Así es. Es una cirugía que actúa en parte como una cirugía en realidad mecánica, pero aparte va a tener un componente hormonal, que es esto que bloquea esa sensación de hambre. Si tú te pones a pensar ahorita por ejemplo, en un limón, con un saladito, con naranja, que automáticamente, ¿qué te pasa?
Claro. Empiezas a salivar. Entonces, el Claro. hambre, los antojos, etcétera, no Me hizo nomás, salivar, así es verdad, ¿no? O sea, empiezas a salivar y no, el hambre no es totalmente nomás mecánica, o sea, de que no te llenas y tienes hambre, sino que también es neuronal. Entonces, esta cirugía se basa en realidad en bloquear esos sistemas neuronales que el paciente tiene activados, sobre todo el paciente obeso tiene mayores cantidades de estas sustancias. Porque ¿sí? igual por hormonas, por química en general de todo el cuerpo. Por química y por genética del paciente también. Número 3, ¿quiénes más son candidatos? Bueno, si son pacientes que han intentado bajar de peso bajo supervisión médica y no lo consiguen, se dice que 3 o más intentos en los últimos 2 años, estos son casi la mayoría de los pacientes que llegan al IMARP, nos comentan, ya he intentado todo, he hecho licuados, he hecho dieta de esto, dieta del otro, he ido con nutriólogos y no soy exitoso. Entonces, si ustedes se relacionan o se identifican con esta particularmente, también pueden ser candidatos, ¿no? Si pasamos la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo queda la cirugía. Mira, al lado izquierdo vamos a tener el nuevo estómago, que es en forma de un tubo o de una manga, por eso así se llama la cirugía, y el estómago removido es ese 80% que tenemos a un lado. Ahora, el estómago no es, he escuchado, y usted me corregirá, es un músculo, o sea, crece, es algo que puede volver a suceder de todos modos con esta cirugía, ¿o qué pasa ahí? Lo que puede pasar es que, bueno, número 1, jamás va a regresar el estómago estado, a su ¿no? posición, a su tamaño normal. Claro, pues le quitó 80%, ¿no? Es correcto, nunca se puede estirar a ese tamaño, ¿no? Pero lo que sí puede suceder es que si el paciente no tiene buenos hábitos, no se le da buena preparación, no se le da buen seguimiento, el paciente puede comer cosas que en porciones que sean demasiado la porción y que sienta la necesidad de vomitar. Ahora, esto no es común cuando el paciente sigue nuestras guías, ¿no? De porciones, cuánto le va a caber, etcétera. Lo que le voy a decir, no dejan al paciente, y esto es algo que siempre hemos comentado, hay todo un seguimiento, el que hacer después de, o sea, no es algo milagroso. Así es, no. Te operas y ya, ¿no? Esta cirugía es una herramienta, o realmente es una herramienta muy buena, porque va a permitir que el paciente controle esas porciones adecuadamente. Entonces, ese paciente que sentía que haciendo dieta le queda hambre, estaba muerto de hambre todo el día, y era ese sentido de volver a comer porque no tienen saciedad, es una herramienta excelente esta cirugía, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, si podemos pasar el siguiente material que traemos, vamos a ver un ejemplo de un paciente, ¿no? Okay. Este paciente fue sometido a manga gástrica. Como pueden ver, es un paciente de índice bastante alto, ¿sí? Alrededor de 48 de índice de masa corporal este paciente, y con esta cirugía ha bajado 60 kilos, ¿sí? Okay. O sea, creerán que es una cirugía sencilla o técnicamente fácil, porque es una cirugía restrictiva. En esta cirugía no estamos desconectando nada, no se está moviendo la absorción de nutrientes, simplemente se está haciendo más pequeño el estómago y al paciente pues le va a caber menos, ¿no? Mecánicamente eso es lo que estamos haciendo. Y en realidad hormonalmente pues tiene un efecto secundario. Puede seguir comiendo de todo, pero las porciones me imagino es lo que cambia, ¿no? Así es. Bueno, el paciente se lleva a través de distintas fases, ¿no? El paciente se va a llevar a través de una fase líquida, de una fase de líquidos completos, licuados, etcétera, hasta que ese estómago cicatrice completamente. Okay, claro, y después de unas semanas vamos a poder darle al paciente llegar a la dieta sólida, y se van a incluir todos los grupos alimenticios, nomás que las porciones van a ser
porciones adecuadas para ese estómago nuevo. Eso será ya el resto de su vida, o sea, es cambiar el estilo de vida, doctora. Así es, que es lo que se trabaja en la parte integral del IMARP, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante. Y en general creo que, y lo hemos visto aquí en algunas semanas, recuerdo, hablaba acerca de las porciones y cómo son en realidad y cómo andan en la calle. Sí. Y yo creo que parte de, en general, es algo que tendríamos que hacer todos, ¿no? Aquí está forzado porque interviene esta herramienta que es esta operación, bueno, esta cirugía, pero bueno, en general es algo que deberíamos de hacer todo el mundo. Pues, sí, ¿no? El control de las porciones, ¿no? Que es, es algo importante. Ahora, esta cirugía en pacientes que han batallado tanto para la pérdida de peso es una excelente herramienta porque finalmente, o sea, a través de su vida han batallado tanto con sentir esa satisfacción, ¿no? Esa sensación de ya está aquí, me llené. Claro. Y con esta cirugía se identifica esa sensación muy detalladamente, ¿no? Perfecto. Y ahora, ¿tendrá un precio especial esa cirugía? Sí, platíquenos de eso. Sí, de hecho, quiero platicarles que en este mes de enero, en el siguiente mes de enero, vamos a tener una promoción para todos los pacientes, porque tenemos muchos pacientes en preparación, tenemos muchos pacientes que ya han ido a consulta y que están en ese periodo de preparación. Para todos los pacientes que se vayan a operar en el mes de enero va a haber una promoción especial de acuerdo a su caso, ¿verdad? Ok. Hay que acudir a una consulta de valoración y empezar los estudios pertinentes para que se hagan acreedores a ese descuento. Perfecto, pues hay que acercarse, recuerde el www.limar.com, ahí puede de entrada sacar su índice de masa corporal, que creo que es el primer paso. Así ya nos decía, doctora, arriba de 40, Así aunque entre 35 y 39.9, si es que ya hay alguna enfermedad, ¿no? Así es. O 3 o más intentos de bajar de peso y que no se haya podido bajar de peso en los últimos 2 años. Perfecto. Haga su cita también. Recuerde toda esta valoración. La primera consulta es gratuita porque ese es el primer paso y eso es lo más importante siempre. Y si es candidato para esa cirugía, pues puede obtener un precio especial en enero. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Pausa y continuamos con más.